Bueno, mis hermanos, shalom, shalom a todos. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Me alegra ver a la hermana Vanessa, que hace rato no la veíamos. Mi hermana, bienvenida. El hermano Julián también. El hermano Guillermo también. Bueno, qué bendición a todos los hermanos, nuestros hermanitos también que nos acompañan. ¿Cómo es su nombre, mi hermano? ¿Qué pena? Nelson. Gerson. Bienvenido, Gerson. Ya nos había acompañado. ¿Cómo es? Paola, la hermana Paola también. ¿Y mi hermanita cómo se llama? ¿Cómo? Belkis. Bueno, bienvenidos, mi hermanito. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, mis hermanos, vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Hoy nos toca la Parashá Ekeb, ya cada vez acercándonos más a terminar un nuevo ciclo. Recordemos que nosotros adoptamos el estudio de la Torá que hace el judaísmo, que divide los 5 libros de la Torá o el Pentateuco, como también se conocen, en varias porciones, son 54 si no estoy mal, y a lo largo del año, a partir de Rosh Hashanah, que es en Yom Teruah, se empiezan a estudiar. La idea es hacer el ciclo anual del estudio de la Torá, y ya vamos en la parashá número 46, en la porción número 46, que es la parashá Ekeb. Ya estamos en el libro de Deuteronomio. Se compone de Deuteronomio desde el capítulo 7, verso 12, hasta el capítulo 11, verso 25. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 8, porque hay un tema muy interesante, y es que Moshe nos advierte, o le advierte al pueblo de Israel, por tanto también a nosotros. Ellos ya están por entrar a la tierra prometida, y es sorprendente cuando empezamos a ver el libro de Deuteronomio, que no empiezan a hablar de estrategias, de cómo van a vencer a los que están en Canaán ni nada, sino que empiezan es como el vencimiento a ellos mismos, al propio Israel, porque el propio Israel es el que se autodestruye, por así decirlo. Los enemigos no es que le hagan nada a Israel, sino que los enemigos le hacen algo a Israel por el mismo Israel, por la desobediencia de Israel, por la terquedad de Israel, por no obedecer al Señor. Por eso es que llega castigo a Israel. Entonces el Señor entiende que más allá de vencer a otras naciones, de vencer a gigantes, etcétera, si el pueblo no está fortalecido, no va a servir de nada. Entonces trae una advertencia, Moisés, muy interesante, que es no olvidarte de Dios cuando ya obtengas la bendición. Porque es muy fácil acordarnos de Dios cuando nos faltan cosas, cuando tenemos fallas en la salud, fallas en las finanzas, etcétera, etcétera. Pero cuando no necesitamos nada, nos creemos autosuficientes, y ahí es donde nos olvidamos de Él. Muchas veces nos ha pasado, yo sé que a todos en algún momento eso nos ha sucedido. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta enseñanza. Bendito Dios, Padre soberano, Rey eterno, te damos gracias por este momento, Señor. Estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Rey, para prestar oídos atentos a ti, Señor. Permíteme a mí, como el portador de tu palabra, Señor, que en este momento seas tú hablando a través de mí, que yo sea un instrumento simplemente, Señor, que no sea mi conocimiento, mi limitado y vano conocimiento, Señor, que se imparte acá, sino que sea tu palabra a través del Ruach HaKodesh, la que llega a cada uno de mis hermanos, y dependiendo de sus necesidades puedan recibirla, entenderla, atesorarla en su corazón y sobre todo aplicarla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, el Santo de Israel. Amén y amén. Entonces, llega una pregunta, ¿no? Para empezar a cuestionarnos un poco. Entonces empezamos a decir cuál ha sido la prueba más difícil en tu vida. Cada quien empieza a reflexionar un poco. Escasez, enfermedad, la pérdida de un ser querido, que nos puede haber golpeado bastante. Cierta incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos, de no saber qué va a hacer de nuestras vidas, ¿cierto? El desierto espiritual, el no tener una aparente respuesta de Dios, el orar, estar ahí, el clamar y sentir que no nos responde el Señor. Pero hay una prueba mayor que esa, y es cuando no necesitamos nada, cuando estamos en la abundancia. Yo siempre contaba acá, y de pronto para los que no lo saben, yo les contaba, a veces he contado parte de mi testimonio, y a mí me pasaba antes de ya que el Señor me llamara a su servicio, a mí me sucedían cosas, tenía una necesidad, y les contaba que yo me iba allí a Lomitas,
allá domingo, 8 de la mañana, cante, con el padre, esto. 2 domingos se me solucionó el problema y ya no volvía. Y no volvía a leer la Biblia, no volvía a orar. Claro, mientras lo necesité lo busqué, cuando ya no lo necesitaba, listo, ya no lo necesito. Y así empezaba otra vez el ciclo, me necesitaba algo, volvía ya a lomitas, me volvía, hasta que llegó un punto donde ya definitivamente entendí que lo necesitaba para siempre. Y eso me hizo entender el Señor. Y mira esta frase, cuídate de no olvidarte de Yud-Hei-Vaf-Hei, tu Elohim. El desierto revela cuánto necesitamos a Dios. La prosperidad revela cuánto le amamos. ¿Sí? Vamos a empezar. Los nombres de las, recordemos que los nombres de las parashá, la mayoría vienen a través de la primera palabra, la primera frase con la que empieza la parashá. Por ejemplo, la primera parashá se llama Bereshit, que empieza desde Génesis 1, que es la primera palabra de la Torá, ¿cierto? Y así sucesivamente, y que tiene que ver con el contexto de lo que se está viendo de la parashá, ¿sí? O de la porción, ¿sí? En este caso es que para la parashá significa consecuencias, ¿sí? Pero Ekeb también significa talón, significa huella, consecuencia de lo que viene. O sea, la misma palabra encierra ese significado, porque talón, de ahí viene también la palabra Jacob, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando usted deja una huella, cuando usted deja una pisada, usted deja un rastro. Entonces, cada pisada que nosotros dejamos, hablando espiritualmente, va dejando una consecuencia. Puede ser positiva, puede ser negativa. Si usted obedece, va a ser positiva, lo va a perseguir la bendición. Por eso no se habla de alcanzar bendiciones, sino que la bendición lo vaya persiguiendo. Mientras usted va caminando en obediencia, la bendición va detrás suyo, lo va a alcanzar. Pero si usted va caminando en desobediencia, más bien la maldición es lo que lo va a ir persiguiendo. ¿Sí? Entonces de eso se trata la parashá. Las consecuencias es el rastro que nosotros vamos dejando dependiendo de lo que nosotros o de nuestras actuaciones. ¿Sí? La bendición sigue las huellas de la obediencia. Entonces entendamos ese concepto de que no es que nosotros caminemos hacia bendiciones, no, porque es que eso sería un interés, porque entonces no estaríamos obedeciendo por amor, sino obedeciendo por la recompensa. El obedecer por amor atrae recompensa. Entonces obedecemos, nos dirigimos al Señor, empezamos a dirigirnos hacia Él en obediencia y la bendición nos va a perseguir. ¿Sí? Para tener muy claro eso. No quiere decir tampoco que el ser obediente no va a traer alguna recompensa. Claro que lo va a traer. Pero nuestra intención debe ser obedecer, ¿por qué? Por amor. Y eso se ve reflejado más en la abundancia que en la necesidad. Vamos a verlo y vamos a ver muchos ejemplos en la escritura de grandes personajes de la Biblia que en su grandeza, cuando estaban en su esplendor, se olvidaron del Creador y eso trajo consecuencias no solo para ellos, sino para el pueblo de Israel. Recuerden que hemos hablado mucho del pictográfico. Recuerden que antiguamente el hebreo se escribía en forma de figuras, cada letra representaba una figura, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí también nos enseña algo. Tenemos la letra Ayin, está la letra Ayin, tenemos la Kof y tenemos la Bet, la Kaf, ¿sí? La Ayin representa un ojo, ¿sí? Como la mirada. La Kaf representa el horizonte hacia donde fijamos la mirada. Y la Bet es la casa. La casa también se podría interpretar como el interior, ¿sí? Interpretándolo espiritualmente. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que si mantenemos los ojos hacia Dios, ¿sí? Durante el camino Él establecerá nuestra casa o establecerá nuestro interior. Y vamos a ver por qué vamos a hablar del interior. Yo incluso en una parashá ya había hablado de ese tema. Creo que no lo... por aquí está más abajo, sí. Ahorita vamos a hablar más a fondo de ese tema porque se va a involucrar algo que está dentro del título que puse el día de hoy. Y el talón representa muchas cosas en la escritura. En Génesis 3, cuando el hombre cae, el hombre y la mujer caen, hay una profecía de redención sobre la humanidad y se habla de que la serpiente herirá
en el talón a la simiente de la serpiente herirá en el talón a la simiente de la mujer, pero esta la pisará. ¿Sí? ¿Qué fue? Eso sucedió cuando el Mesías triunfó sobre el mal, ¿cierto? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Sí? También Jacob, recuerden que de ahí también viene la palabra Jacob, Eked, ¿sí? Que fue cuando él jaló a Esaú del talón, ¿sí? Entonces aquí fue cuando ya, en este evento es cuando ya Jacob lucha con el ángel y él se le cambia el nombre a Israel y ahí empieza todo ese plan, ya ahora a través del pueblo de Israel. El mismo Israel, ¿cierto? Porque Israel prevaleció con Dios y con los hombres y venció, haciendo alusión a esto. Y bueno, el Mesías que cumple esa profecía de Génesis 3. El talón herido termina aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces el talón tiene que ver mucho en el tema de las profecías. Ahora sí vamos a afrontar la idea central de esto. Y es, nosotros en parashas anteriores hablamos del desierto, ¿cierto? Y dijimos que el desierto más que un castigo era una prueba o una preparación. Que muchas veces, en varios aspectos de nuestra vida, somos llevados a ese desierto, más que todo, ¿para qué? Para entender que dependemos de Dios. Nosotros empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta, por nuestra fuerza, no consultamos al Señor. ¿Y qué pasa? Indudablemente tenemos que ir por el amor del Creador, porque Él dice que Él a sus hijos los disciplina, ¿cierto? Por amor a sus hijos Él los disciplina, nos va a llevar a un desierto, ¿para qué? Para un aprendizaje. ¿Cuándo vamos a salir de ese desierto? Pues depende de cuándo aprendamos la lección. Si estamos dispuestos a aprenderla, podría ser en menor tiempo posible, pero si no estamos dispuestos, pues vamos a seguir como Israel, dando tumbos en el desierto, dando tumbos en el desierto. ¿Sí? Entonces el desierto revela cuánto necesitamos a Dios. Él nos lleva al desierto para decir, mire, usted no puede hacer nada sin mí. Aquí no va a poder hacer nada. ¿Sí? Pero ya en la prosperidad revela cuánto le amamos. Ahí es donde tenemos la verdadera libertad de elegir, por así decirlo, si de todos modos seguimos al Señor o ya creemos que de ahí en adelante somos autosuficientes y no le necesitamos más. ¿Sí? Es una prueba muy, muy difícil, es una prueba muy, muy dura. El mayor enemigo no era Canaán, sino el orgullo. Entonces, lo que les decía yo al principio, Moisés no empezó hablando de, bueno, hay que ir por este lado, una estrategia militar, o instruyendo a Josué para cómo tienen que entrar y toda esa cuestión. No, empiezas hablándole al pueblo, ¿sí? Recuerden que esta ya era una nueva generación, ya la antigua generación se había quedado en el desierto, esta era una nueva generación, necesitaba ser instruida interiormente. Y siempre hablamos acá que el cambio empieza por nosotros. Cuando uno quiere vencer al enemigo, antes de estar pendiente del enemigo, uno tiene que prepararse internamente. Tiene que prepararse, tiene que estar bien preparado. ¿Sí? Y el tema de... Es muy importante el tema del orgullo. ¿Sí? Hay un enemigo externo que era obviamente las naciones, ¿sí? Los ejércitos, las ciudades fortificadas, con murallas, ¿sí? Con gigantes, etcétera, como lo que vieron los dos espías. Pero el enemigo interno, ¿cuál era? El corazón duro, la autosuficiencia, el dominio, el olvido de quién, de quien nos dio, del dador. Mira lo que dice Deuteronomio del 8 al 11, perdón, 8 del 11 al 14. Guardaos para que no te olvides de Adonai tu Dios, no guardando sus mandamientos, ni sus juicios, ni sus estatutos, y cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas edificado casas buenas y las hayas habitado. Entonces se enaltecerá tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Hay un verso, creo que es el verso anterior, el verso 10 del capítulo 8 dice, esto es importante porque normalmente nosotros, ¿qué nos enseñaron cuando vamos a comer?
oren antes de comer, ¿cierto? Purifiquen, y está bien, yo no digo que esté mal. Pero mire lo que dice el verso 10 del capítulo 8. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando hayas comido, o sea, cuando terminaste de comer, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Y dice el 11, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos, los que le acabé de leer. Entonces, en el judaísmo hay una oración que se llama el Birkat Hamatzon, que normalmente la hacen cuando terminan de comer. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el alimento, pues es fácil usted dar gracias, acordarse de Dios, usted está ahí con hambre, incluso hace hasta la oración rapidito, porque, ¿sí? Pero ya cuando comemos como que se nos olvidó quién nos dio la provisión. Eso es una pequeña prueba de lo que estamos viendo ahorita. En la necesidad, incluso si no hemos tenido el alimento, Señor, hoy tengo que comer, ayúdame. Llega el alimento, Señor, gracias. Comes y comiste y ya se te olvidó. Hasta cuando vuelves a tener hambre, te vuelves a acordar otra vez. ¿Sí? Entonces es interesante cómo la misma Torah nos enseña a alabar, dice, alabarás a tu Dios, lo bendecirás. Cuando estés saciado, cuando estés lleno. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo el corazón cuando está saciado, no está lleno, tiende a olvidar a quien le dio. Se cree autosuficiente porque no le falta nada, porque cree que todo lo ha alcanzado por su fuerza, por su mano, por su puño. ¿Sí? Y miren el ciclo del orgullo. Es interesante. Yo creo que evalúense ustedes, hermanos, en alguna situación de sus vidas, quizás ahorita mismo. Llega la bendición del Señor, disfrutamos, ¿cierto? Lo disfrutamos con gozo, con alegría, ¿cierto? Ya la abundancia se vuelve cotidiana, se consiguió el super trabajo, su negocio prosperó enormemente, ¿sí? Ya no está usted luchando para llegar a fin de mes, sino que ya le está llegando abundantemente, ya puede ahorrar, ya se está comprando sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se vuelve eso tan cotidiano, entonces ya usted, el corazón normalmente empieza a dejar de agradecer, ¿sí? Y ya dice, no, ahora soy yo el que estoy ganando esto, porque yo sé bastante, porque yo soy el mejor en esto, porque yo soy el mejor en mi profesión, etcétera. Lo uno, lo otro, yo soy el más duro en los negocios, ¿sí? Empieza uno a autoalabarse, a creer que es por su fuerza que ha conseguido las cosas. Pero al principio no era así, al principio rogaba al Señor para que lo bendijera. ¿Y qué pasa? El peligro que nos habla Moisés. Olvidamos al dador y ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, ¿cierto? Y ya nos olvidamos de él. Pasa muy seguido. ¿Sí? Por eso dice la escritura que es más difícil, ¿cómo es? Que entre un rico al reino de los cielos que camello por el ojo de una aguja, es, si no estoy mal. Y no es que un rico no vaya a entrar al reino de los cielos, no, el rico que tiende a olvidarse de estas cosas. No es por el dinero que tenga, no es por eso. Absolutamente no, porque se tergiversa también de que antes no hay que ser pobre para entrar al cielo. No se trata de eso. Se trata de dónde está su corazón. ¿Sí? Entonces es muy importante, porque tampoco podemos caer en la trampa. Entonces, no, yo no voy a tener dinero porque voy y me olvido de Dios. No, esa no es la enseñanza de esto. Es porque Dios quiere prosperar a su pueblo. Quiere que prosperemos. Pero a veces yo digo, bueno, ¿y por qué no prosperamos? Bueno, ¿será que el Señor no nos deja porque lo vamos a olvidar? Entonces Él prefiere quédese ahí en aflicción. Siga usted en aflicción, se va a acordar de mí, se va a acordar de mí, se va a acordar de mí. Cuando ya esté preparado y yo sepa que no me vas a olvidar, que no me vas a dejar por tu bien, no porque el Señor lo necesite, Él lo desea, pero Él lo hace por nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando ya esté preparado, ahí viene la bendición. Por eso estaba preparando Israel. Y aún así, Israel, como vemos a través de la historia, se enorgulleció, se engrandeció, ¿cierto? Y empezaron los problemas ahí. Lamentablemente eso lo vemos en el libro de Jueces, nada más ahí después de la Torá, después de Josué en el libro de Jueces, luego vemos en el libro de Samuel, de Reyes, etcétera, hasta que se divide el reino.
Entonces, muy importante eso, mis hermanos. Y aquí vemos este patrón en 3 personajes muy importantes de la escritura, ¿sí? Adán, el primer ser humano creado, recibe el Edén, se le da todo, señorea sobre todos los animales, sobre toda la creación, se le da una compañera, ¿sí? Llega la prueba, ¿sí? Cae en la prueba. ¿Por qué? Porque a él se le da unas instrucciones, pero él no está atento y cae fácilmente. ¿Sí? Cuando uno no está atento a la palabra, pues está actuando por su propia cuenta, ¿sí? Y ese resultado trae desobediencia, trae pecado, trae dolor y trajo muerte al ser humano. Fue la caída del ser humano. Ahora miremos a Salomón. Recibió sabiduría, recibió riqueza, recibió un reino sin igual. Recuerden que Salomón gobernó sobre un Israel en paz. Por eso su nombre viene de Shalom, Shlomo, viene de Shalom. Por eso, cuando David estaba planeando construir el templo para Adonai, Dios le dijo, no, usted no, porque usted ha derramado mucha sangre, en sus manos hay mucha sangre, lo va a construir su hijo, que va a reinar en paz. ¿Sí? Por eso Salomón construye el primer templo. Entonces, Salomón está en su esplendor, sabio, ¿sí? Rico, en paz, no tenía conflictos, reinaba sobre su pueblo bien, llega la abundancia, la prosperidad, pero ¿qué pasa? Recuerden que los reyes, eso lo vamos a ver, no sé si en la siguiente o en otras parachas, esto es para dar un contexto un poquito. Recuerden que Israel no tenía rey. ¿Quién era el rey? El Eterno, el Creador. Él no quería, él quería ser el rey de Israel, ¿sí? Pero él, si ustedes ven el libro de Deuteronomio, hay muchas profecías a futuro de lo que iba a ser Israel, de cómo iba a caer Israel. Y él sabía que Israel en un momento iba a pedir un rey, como las demás naciones, ¿sí? Y eso pasa en Samuel, porque ya ellos empiezan a exigirle a Samuel, Samuel fue el último juez, empiezan a exigirle un rey, ¿cierto? Y cuando Samuel va y le dice a Dios, Dios le dice, bueno, tranquilo, porque no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y ellos querían un rey como el de las naciones, y Saúl, que era hermoso, dice la escritura, que era alto, rubio, ¿sí? Pues se dejan ver por la vista, y ese es como el primer rey, ya pues sabemos la historia en adelante, ¿cierto? Entonces, cuando Adonai sabe que el pueblo le va a pedir un rey, entonces él decreta unas leyes para los reyes, ¿sí? Entre esas era que no tuviera multiplicidad de esposas. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 700 y 300 concubinas, 1000 esposas, ¿cierto? Tuvo riquezas y ese tema de las esposas era más que todo por alianzas. ¿Pero qué trajo eso? Idolatría de Israel. Idolatría. Y el chofar, mire, hablo de idolatría y son el chofar. Dios mío, escóndanse. Me dio algo en mío. Riqueza y alianzas. Empezó a comprar, recuerden que los caballos determinaban poderío de los ejércitos. El creador dice, no compren caballos, porque ustedes no ganan por la fuerza de los caballos, dice un salmo, sino por la fuerza del creador. ¿Sí? No es por multiplicidad de caballos, sino por el creador. Por eso daba a él esas instrucciones, porque él siempre en sus instrucciones que nos llamaba que confiemos en él, a que ustedes, dice el Mesías, fuera de mí no pueden hacer nada, ¿cierto? Salomón empezó a comprar caballos, a mostrar poderío. O sea, todas esas instrucciones que se le dieron a los reyes, Salomón las quebrantó. ¿Y qué pasó? Se desvió su corazón, entró a la idolatría de Israel y se divide el reino. A partir de ahí se divide el reino. Recuerden, reino del norte, reino o la casa de Israel, el reino del sur o la casa de Judá. Y lo de Usías, pronto no es tan conocido, pero él también recibe un reino fuerte, estable, próspero,
¿cierto? El rey Usías, Dios le bendice en todo. Cuando está en poder, ¿qué pasa? Su corazón, ¿qué? Se enalteció. Fue prosperado, pero su corazón, ¿qué? Se enalteció, perdón. Se enalteció su corazón. Y lo llevó orgullo, perdón. Me puso nervioso el chofer todavía. ¿Y qué pasa? ¿El qué hace? Él entra al templo indebidamente. Él quiere fungir ¿de qué? De sacerdote. Una función que a él no le correspondía. Pero él en su orgullo dijo, no, yo soy el rey acá, yo soy el que mando, yo soy el que... Y quiso hacer las funciones del sacerdote y fue herido ¿de qué? De lepra. Eso lo pueden leer en 2 de Crónicas, capítulo 26. Entonces, miren, y hay muchos ejemplos más en la Escritura, como hombres de Dios, ¿cierto? Ungidos por el Señor, cuando prosperaron, se empezó a desviar su corazón. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es el corazón según la Escritura? Mis hermanos, ¿qué es el corazón según la Escritura? ¿Qué dicen ustedes? Corazón es que corazón no es solo sentimientos, ¿cierto? Sino también es lo que pienso, lo que decido, cómo adoro, ¿sí? No es solo como que el sentir que uno tiene ahí, ¿no? Y mire, interesante, bueno, es Lepo Levav, ¿sí? Cuando vemos en el pictográfico nuevamente, la Lamed representa un bastón o un callado, que el callado del bastón representa autoridad, es como un cetro, ¿cierto? Pero como en el contexto de la Biblia hablamos en temas de pastoreo, etcétera, es como el callado de un pastor, el bastón de un pastor, que dirige, el que gobierna, el que tiene la autoridad. Y la Bet, recuerden que es casa, pero también se demuestra como interior. Entonces, ¿el corazón qué es? Es la casa donde se decide quién gobierna tu vida o lo que gobierna desde tu interior. Entonces, mira lo que dice el Mesías, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está nuestra atención, ahí está el corazón. Entonces, el corazón siempre seguirá aquello que más valoramos. ¿Sí? Entonces, lo que sale de nuestro corazón es lo que nos gobierna. Recuerden que en una paracha, no recuerdo el nombre ahorita, pero hablamos de la Shon Hara. Para los que no sepan qué es la Shon Hara, es el término que se usa para hablar de, literalmente significa la mala lengua, ¿sí? Lo que se habla mal, que eso fue lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, por murmurar de su hermano, tuvo tzara, ¿se acuerda que hablamos en esa paracha de eso? Y lo que le pasa, entre otras cosas, al mismo pueblo de Israel por hablar mal de la tierra prometida, por hacer la chonjara sobre la tierra prometida, hablar mal de ella, no creer en las promesas del Creador, pues él le dijo, bueno, van a estar 40 años acá en el desierto. Y nosotros cuando vimos esa paracha, empezamos a decir, bueno, ¿y cómo sale eso? ¿Cómo se genera la shonjara? Y empieza desde algo interior, desde lo que refleja nuestro corazón internamente, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿y cómo solucionamos ese tema? Empecemos a cambiar pensamientos, a cambiar sentimientos de rencor, por benevolencia, ¿cierto? De amargura, por alegría. Empezamos a ver los frutos del Ruach, ¿recuerdan? En Gálatas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces traigo a colación eso porque aquí también va a ser necesario. Porque vamos a ver cuando estemos en la abundancia, cuando no necesitemos, en dónde va a estar fijado nuestro corazón. Y si en realidad nosotros estábamos siguiendo al Señor por un beneficio o porque le amamos. ¿Sí? Es importante entender qué es el corazón en la Escritura. No es algo como de un sentimiento, que también, pero no solamente corresponde a eso. Permítanme que no me está dejando pasar. Ya sé. Bueno. El olvido siempre precede a la idolatría. Aquí me acuerdo, aquí pueden ver el becerro de oro. ¿Qué pasó en el evento del becerro de oro? Moisés es llamado
al monte, sube al monte para recibir la Torá, ¿cierto? Pero el pueblo empieza a ver que ya no, como que no baja, y que dice, no, este se murió. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que empiezan a idear es que es un plan para empezar a adorar a Yahvé, dicen ellos, pero a su modo, a su manera, no como él les había dicho, él les había prohibido que no se hicieran ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, olvidaron la instrucción, ¿sí? Y ese fue el gran pecado, uno de los grandes pecados del pueblo de Israel. Vienen de Egipto, donde se dan las plagas de una forma maravillosa, de una forma milagrosa, de una forma sorprendente, los saca de Egipto, abre el mar rojo, ¿cierto? Los instala en el desierto, pero a las primeras ya querían volver a Egipto. Pasaba una situación y no creían que el Creador podía resolverla, a pesar de que vieron cómo él actuó. Gracias. A pesar de que vieron cómo él actuó, ¿cierto? Todos los milagros que él hizo, volvía un contratiempo y empezaban a renegar de Moisés, del mismo Creador. Se olvidaban, tenían una memoria corta. Por eso debemos ir, y por eso Moshe recalcaba mucho el tema de no olviden, no olviden, no olviden. En la paracha que yo di hace 3 semanas, hablamos de eso. Cuando empieza cuando Moisés empieza a recordar todos y le pide el Señor a Moisés que registre todos los eventos que ocurrieron durante el desierto. ¿Por qué? Lo hablamos en esa paracha, para que no se olviden todo el recorrido que tuvieron que hacer para lograr la tierra prometida. Todo lo que hizo el Señor por ellos. ¿Sí? La palabra para no olvidar o recordar es shahar, shahar, ¿sí? Y no se trata como de no olvidar, literal, que también, pero se trata de no olvidar lo que hizo el Creador, ¿sí? Es no perder la memoria, sino vivir como si Dios ya no fuera necesario, ¿sí? Entonces es interesante eso también. Ahora miren el ciclo. De lo que pasó Israel durante muchos episodios de su historia. Y lo podemos ver reflejado en nosotros también, ¿cierto? Por ejemplo, llega la bendición, ¿sí? Después de la bendición viene la prosperidad. Ya cuando estamos llenos, ¿cierto? Cuando estamos saciados, ya se nos olvida el dador, ya somos autosuficientes. Luego de eso, ¿qué viene? La idolatría. ¿Quién me lee Jueces 2 del 11 al 13? Por favor, alguien que tenga ahí. Y van a ver cómo se cumple toda la advertencia que hizo Moisés. Ahí, Jueces 2 del 11 al 13. Amén. Siga, mi hermano. Dice, y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahvé, sirvieron a los Baalim y olvidaron a Adonai, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Israel, siguieron a otras deidades de las deidades de los pueblos a su alrededor y se postraron ante ellas, provocando a Adonai. Olvidaron a Adonai y sirvieron a Baal y a los Astarot. Y a los Astarot. ¿Sí ve? Olvidaron a Adonai, y el olvido de Dios. Recuerden que nosotros como seres de creación, nosotros, aunque haya gente que diga que no, nosotros tendemos a buscar a quién adorar, a buscar a quién seguir, ¿cierto? Si nosotros no ocupamos esto con el Dios de Israel, el Dios verdadero, y lo dejamos de un lado, lo ocupamos en idolatría. No le llamemos becerro de oro, llamémosle dinero, llamémosle trabajo, llamémosle X persona, ¿cierto? Llamémosle X actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso empieza a ocupar el lugar de Dios. Empezamos a depender más de eso que del dador, que del mismo dador. Entonces,
el peligro del olvido genera idolatría. ¿Sí? Muy importante eso. Llega el arrepentimiento y el Señor empieza a disciplinar a su pueblo. Dice, si te arrepientes, si vuelves a tu Elohim, el Señor lo disciplina, trae el arrepentimiento, llega la restauración, ¿sí? Y es ahí donde siempre entramos. Y siempre digo, a pesar, el Creador siempre ha sido fiel con su pueblo, a pesar de la actuación de su pueblo, ¿sí? Pero tiene que seguir un proceso de restauración para poder volver a recibir la bendición nuevamente. Quizás no sea la misma bendición, quizás sea otro tipo de bendición, ¿sí? Muchos eventos sucedieron, personas que desobedecieron y pues lo que iban a recibir no lo pudieron recibir, pero más sin embargo han tenido restauración de la misma manera. ¿Por qué? Por su arrepentimiento. Le pasó mucho a David, ¿sí? A David le pasó mucho que actuaba mal, recibió un castigo, pero por su arrepentimiento, por volver al Señor, teniendo la misericordia del Creador, volvía a ser restaurado nuevamente. Entonces, muy importante entender eso. Sus misericordias nunca faltan, se renuevan ¿qué? Cada mañana, dice el libro de Lamentaciones. Entender siempre que la misericordia de Dios está por encima de todo, siempre y cuando lleguemos en son de arrepentimiento, muy importante, ¿sí? Sacar, mire, recordar es un acto de ¿qué? De adoración. Yo siempre les he dicho acá, cuando empecemos a orar, empecemos a recordar a quién adoramos. Al Señor le agrada eso. Siempre vemos en lo largo de la escritura que empezaban a presentarse, cuando se presentaban delante de alguien, hablaban del Dios de qué, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ya uno identificaba que Dios era. Y uno empieza a recordar qué hizo Dios por su pueblo. Y también por nosotros. Cuando estemos en una aflicción fuerte, recordemos, por algo usted está acá. El Señor lo tuvo que haber sacado de algo muy fuerte, ¿cierto? Y cuando usted esté en aflicción, mi hermano, y usted está orando al Señor, recuerde de dónde lo ha sacado el Señor. Cuál era su vida antes de conocer a Dios. Y cuando usted empieza a recordar de dónde lo sacó el Señor, se empieza a incrementar su fe. Porque dice, si el Señor me sacó de eso, me puede sacar de eso también. Pero a veces llegamos delante del Señor con incredulidad, con miedos. ¿Será que sí? ¿Será que Él sí me va a bendecir? Claro que Él nos puede bendecir, claro que Él nos quiere bendecir. Pero primero hay un proceso, ¿cierto? Que debemos seguir. Entonces, hermanos, es muy importante. Recordemos siempre lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras vidas. Agradezcanle de dónde nos sacó. Y digámosle, Señor, si tú me sacaste de ahí, de esto también me vas a poder sacar. Enséñame qué debo hacer, cómo debo pasar este desierto. Y que en la abundancia no me olvide de ti. Es muy importante eso. Miren, algo importante. Recuerden que en Deuteronomio 6 se da el Shema, ¿cierto? Shema, Israel, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Y estas palabras, mira lo que dice acá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estamos hablando del corazón, ¿cierto? Y las que las repetirás a quién? A tus hijos. No se las dirás una vez, son repeticiones. Por eso hacemos el ciclo de la Torah cada año. Y cada vez que vemos la paracha cada año, siempre va a ser un mensaje diferente. Seguramente los que vieron paracha el año pasado, esta paracha, a lo mejor se les habló otra cosa. ¿Cierto? Y mire, lo que se nos manda. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando, ¿qué? Por el camino, o sea, en todo lado. Y al acostarte, ¿y cuando te levantas? O sea, tenemos que estar con estas palabras, con estas de Barín, con estas instrucciones, dándolas a nuestros hijos, ¿cierto? Pero recordándolas a todo momento.
Cuando salimos, cuando entramos en nuestra casa, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque la repetición, cuando usted empieza a hacer repetición a su mente, eso se empieza a retener. Si usted repite, eso empieza a retenerse en su mente y empieza a recordar más fácil. ¿Sí? Por eso se dieron unas fiestas, ¿sí? Aquí mencionamos unas, porque se da el Pesaj. Se recuerda que la liberación de Egipto y el sacrificio del Cordero. Y después eso fue un evento pasado, ¿cierto? Obviamente esto también nos lleva a un evento futuro, que es el cumplimiento en el Mesías. Pero en este caso, para explicarlo, y bueno, digamos, nosotros ya entendemos que eso lo cumplió el Mesías, entonces nosotros no solamente recordamos la salida de Egipto, sino el sacrificio del Mesías, ¿cierto? Ya la salida del Egipto espiritual. Pero cada año nosotros hacemos un memorial, un memorial del nuevo pacto, ahorita lo vamos a trabajar. Cada año se nos instruye a que nos acordemos de eso, que nos vayamos acordando, que lo recordemos, que no nos olvidemos de eso, porque si no hay esa instrucción de que al menos cada año recordemos eso, se nos tiende a olvidar. Es más, nosotros festejamos el Pesaj y ya en 8 días se nos olvida eso. Y volvemos otra vez a la cotidianidad, a la misma vida, etcétera, etcétera, etcétera. Shavuot, ¿qué nos recuerda? La entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, ¿cierto? Sukkot, ¿qué nos recuerda? Que Dios nos sostuvo en el desierto, ¿cierto? Que el pueblo estuvo en tiendas frágiles, fragilitas, y aún así no les pasó nada. Sus vestiduras, ¿qué? No se desgastaron, sus calzados no se desgastó durante 40 años. Eran de buena marca, ¿cierto? Entonces, las fiestas o los moedim, como ustedes le quieran llamar, los encuentros, las citas, nos llevan a recordar cada año lo que el Creador hizo por Israel en el desierto, ¿cierto? En Egipto, en el desierto, y a nosotros también, entrando en el nuevo pacto, lo que hizo por nosotros a través del Mesías, ¿cierto? Las piedras en el Jordán, ¿por qué se llevaron esas piedras? ¿Cierto? Para recordar el milagro del Jordán y que las futuras generaciones no se olvidaran de lo que Dios hizo. Una representación. Tema de los tzitzit que ya lo hemos hablado, para acordarnos de cumplimiento de qué? De los mandamientos. ¿Cierto? Y el Mesías nos instruye, Pablo también nos instruye, cuando se bebe el vino, cuando se parte el pan, que hagamos memorial del sacrificio que hizo el Mesías. Sí. Entonces, el que hayan cosas repetitivas, de que repitamos en ciertos momentos cosas, nos llevan ¿a qué? A que no olvidemos eso. Que recordemos siempre todo lo que hizo el Creador por nosotros. ¿Sí? Y miren esto tan interesante. La prosperidad nunca fue el destino, ¿era qué? La prueba. No digas mi fuerza, mi mano, mi inteligencia. Lo que dice Proverbios 3:6, reconoce a Adonai en todos sus caminos y él enderezará tus veredas, tu camino, ¿cierto? Entonces, la verdadera prueba empezó para Israel cuando ya tuvieron la tierra prometida. Recordemos que cuando Israel entra al desierto, no tenían que comer, ¿cierto? Entonces el Creador les manda el maná, les da unas instrucciones. Ahí es donde se vuelve a instituir el tema del Shabbat. Entonces les dice, mire, por 6 días recojan la porción por día. ¿Por qué? Para entender la dependencia de Dios. Recojan lo que necesiten del día. En el 6º día, doble porción, para que en el 7º no recojan. Y así, ¿cierto? Ya nosotros entendemos eso. La lluvia caía de maná cada día, era diario que caía. ¿Y caía de dónde? Mostrando qué dependencia de Dios, ¿cierto? Mostrando dependencia de Dios. Cuando ya entran a la tierra prometida, cuando ya cuando ya pueden comer del fruto de la tierra prometida, ahí ya cesa el maná. Ya no es necesario el maná. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pueden gozar de la bendición. Maná, haga de cuenta que es la misericordia,
pero ya usted recibió la bendición, entonces ya puede comer algo diferente, algo más rico, algo producido de la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando ya ellos empiezan a ver que ellos mismos cultivan su tierrita, el ganadito, toda esa cuestión, entonces ya empiezan a olvidarse de quién les surtía desde el cielo el maná, la provisión. ¿Sí? Y esa es la verdadera prueba, mis hermanos. Recordemos que el desierto más que una prueba es una preparación, pero la verdadera prueba, porque usted se supone que ya está preparado para la abundancia, para recibir la bendición, ahí viene la verdadera prueba. Si usted va a aprovechar de verdad esa bendición o simplemente esa bendición va a hacer que usted se olvide de quién se la dio. Dos congregaciones, acá. Y eso fue lo que le pasó a Israel, ¿sí? A Israel ya empezó a prosperar y empezaron a creer que fue por su fuerza, ¿cierto? Empezaron a olvidarse de Dios, de las instrucciones, de la Torá, se empezaron a olvidar de todo eso. Ya empezaron a violentar ciertos mandamientos, no le daban descanso a la tierra, entre otras cosas, ¿sí? Empezó a entrarse la idolatría, como lo leímos ahorita en Jueces, ¿sí? Y también está la pobreza espiritual, la que se le reclama a la Odisea, ¿cierto? La Odisea dice que tú eres rico, ¿cierto? O crees ser rico, pero en realidad eres pobre, ¿cierto? Entonces también debemos entender el tema de la pobreza espiritual o de la riqueza espiritual, en el sentido de que también es un peligro para los que, por ejemplo, estamos acá delante de un ministerio y suele pasar mucho, lamentablemente, que llegan líderes, pastores, etcétera, que empiezan a generar ciertos movimientos, empiezan a través de la palabra a incrementar sus seguidores, etcétera, y ya empieza su corazón a desviarse. Y empiezan a creer que todas las personas que llegan es porque él las trajo, porque él predica muy bonito, porque trae una palabra muy bonita, porque es el ungido, etcétera, etcétera, porque tiene la unción y porque, etcétera. Incluso ponen a sus seguidores a pelear con los seguidores de otro pastor, y un montón de locuras, ¿cierto? Y yo me acuerdo mucho de algo que leí, no recuerdo cuál era el predicador, que una vez dijo que él fue a dar una prédica y llegó muchísima gente, miles de personas. Entonces él llegó todo altivo y le dijo a la esposa, mire todas las personas que traje. Entonces la esposa le dijo, muéstrame sus manos, muéstrame sus muñecas, a ver dónde fue usted crucificado. Y él, prum, de una vez cayó y dijo, sí. La esposa lo aterrizó, lo puso los pies en la tierra, dejó de levitar el hombre y entendió que no era él, sino que era el Señor. También pasa mucho en este ámbito, porque cuando uno empieza un ministerio, muchas personas empiezan un ministerio, uno empieza a orar para que llegue gente, para que lo escuchen a uno, empieza incluso esa vanagloria de ver cuántos likes hay en el video, o en el reel, o en la imagen, un montón de cosas. Y hay que tener mucho cuidado, lo digo para nosotros, ¿sí? Y bueno, obviamente cada quien ejerce también acá un ministerio a su manera, a su modo, de que no es solo un tema material, sino también un tema espiritual, ¿sí? Y cuando entendemos que todo viene de Él, las cosas se van a ir dando, ¿sí? Que somos simplemente unos instrumentos del Creador. Aquí estoy yo, mañana puede ser otra persona. No va a interesar. Lo que interesa es que se dé la palabra acá, ¿cierto? Porque al final quien habla es el Creador. Muy importante entender eso también. Mire que en Canaán no había un gran río. Egipto dependía de qué? Del Nilo. Recuerden que el Nilo era un dios para los egipcios. Y el Nilo era muy importante porque les ayudaba en su economía. ¿Sí? Pero el Creador dijo, no, ustedes van a depender de mí en Canaán. No van a necesitar un río, la lluvia va a venir del cielo, como el maná. ¿Sí? Entonces,
Incluso recuerden que fue lo primero que se atacó en Egipto, el río Nilo. Era demasiado importante para ellos. Entonces, claro, cuando tú tienes un río, ¿cierto? Pues bueno, te provees de él, te abasteces de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando necesitas agua y no hay un río, no hay un charquito ni nada, sino que viene de arriba, ¿a quién le toca pedirle? Al Creador. ¿Sí? Ahora viene, ya tenemos el problema, lo que suele pasar cuando entramos en abundancia. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? No buscamos abundancia para no olvidar a Dios. Esa es la salida fácil. Si usted quiere vivir en aflicción, listo. Eso no es lo que quiere el Creador. El Creador lo que no quiere es que le olviden la abundancia. ¿Sí? Que usted rectifique su corazón, que usted evalúe su corazón, en dónde está de verdad puesto su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo evitamos olvidar a Dios cuando lleguemos a esa abundancia? Y hermanos, si entendemos esto y empezamos a aplicarlo en la vida, en nuestras oraciones, le pedimos al Señor que si nos da esa respuesta a esa oración, que también, por favor, que esa bendición que estamos pidiendo no sea causa de olvidarle a Él, que Él ponga en nuestro corazón eso de verdad. Yo creo que vamos a poder lograr muchas más cosas. Pero primero debemos identificar en dónde está puesto de verdad nuestro corazón. Practicar la gratitud. Cosas tan sencillas como la cama donde dormimos. Desde ahí, ¿cierto? A pesar de que esas provisiones están garantizadas, ¿no? Dice la escritura de que lo que es vestidura, lo que es comida, lo que es etcétera, etcétera, esas cosas vienen añadidas ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si los animales son provistos por el Señor, pues más nosotros que somos sus hijos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no agradezcamos por eso, ¿sí? Y una muestra de humildad y gratitud es siempre agradecer por lo más mínimo. Hagan ese ejercicio, por la cama, etcétera, etcétera, por estar erguidos, por poder ver. Ese es un acto de humildad que podemos hacer nosotros, porque hay muchas cosas que las damos ya por sentadas, que son normales, pero vaya a la calle y mira a ver si sí son normales o no. Vaya a los hospitales, vaya debajo de un puente, vaya a un orfanato, vaya a un ancianato, etcétera. Ahí es donde uno de verdad empieza a agradecer esas cosas. Recordar el camino, ¿sí? Recordemos el camino, lo que les decía ahorita, empecemos a recordar de dónde nos ha sacado el Creador. Porque no empezamos a renegarle, no, pero yo por qué estoy en esto, no sé qué. No, recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Sí? Es importante siempre acordarnos de las bondades del Creador y permanecer unidos a la fuente, siempre a la vid. Fuera de mí, nada podéis hacer. Separados de mí es la palabra, exactamente. Esa es la palabra correcta. Y bueno, recuerden, hermanos, que toda la escritura lleva al cumplimiento de Yeshua. Y recuerden que Yeshua vino a restaurar todo lo que hizo tanto Adán como Israel. ¿Sí? Él vino a dar esa restauración en lo que fallaron ellos. Entonces Yeshua, cuando es tentado en el desierto, él es llevado al desierto, a él se le tienta. Esperen un momento acá que yo tenía algo. No era acá. Por acá. Un momento. Tenía algo aquí preparado. 20. Exacto, perdón. Entonces,
Cuando el enemigo empieza a tentar a Yeshua, aparentemente lo empieza a tentar con la escritura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la primera le dice que si tiene hambre, el Mesías sentía hambre ya, dígame, 40 días sin comer. Entonces le dice, convierte esas piedras en pan, ¿cierto? Y el Mesías le cita Torah. Le cita Torah y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Él no empezó a renegar de que, uy, tengo hambre y no me han mandado nada, no me han dado esto, pero ¿qué hacía Israel? Tenemos hambre. Le mandaban el maná. No, ya estamos cansados del maná, queremos carne. En Israel estábamos encerrados, perdón, en Egipto estábamos encerrados, pero comíamos carnecita. No les importaba que estuvieran en esclavitud, ellos querían era, le mandan las codornices y quedan, y cada rato era queja, 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 queja. El Mesías no se quejaba, él entendía la parte espiritual. Él sí atacaba de verdad la necesidad física, ¿sí? También el Mesías, cuando el enemigo lo provocó, ¿cierto? El Mesías le dice que no tentarás al Señor, ¿cierto? Él le dice, no tentarás, solo a tu Señor adorarás. Pero Israel constantemente tentaba a Dios, constantemente tentaba a Dios, ¿sí? Y la tercera, al Señor adorarás, cuando el Mesías responde eso, eso lo pueden ver en Mateo 4. ¿Qué hizo Israel? Cayó en idolatría. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, el Mesías empieza a rectificar todo eso en lo que cayó Israel. ¿Sí? Y aquí viene el hilo de redención. Hay un solo plan, ¿cierto? El plan de la redención. ¿Sí? Entonces viene desde el Edén, viene la caída, ¿cierto? Pero se da un plan de redención en Génesis 3. Ya ese plan de redención ya empieza a irse a través de un pueblo que se llama Israel, ¿cierto? Se les cumple la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que ellos iban a habitar la tierra prometida, se les da Canaán. Lamentablemente el pueblo no entendió estas palabras de Moisés, no las iba a entender porque el mismo creador les dice, ustedes van a hacer esto, ustedes se van a olvidar de mí, ustedes van a caer en esto, esto y aquello, y van a ser condenados al exilio. Pero Dios nunca los abandonó, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el Mesías, recuerde que se divide el reino, el Mesías viene a unir nuevamente a Israel y a traer la redención. ¿Para qué? Esperamos que esto se cumpla, bueno, se va a cumplir, esperemos que sea prontamente, el Canaán espiritual, la tierra prometida espiritual, que es la nueva Jerusalén en la cual vamos a habitar nosotros. Y ya para terminar, hermanos, para ir reflexionando, esa necesidad que usted tiene ahorita, que quizás el Señor, por X o Y motivo, aún no le ha respondido. Muchas veces las respuestas no vienen no porque Dios no quiera, sino porque hay algo en nosotros que nos impide recibir o que nos persiga más bien esa bendición. Pero si Dios respondiera en este momento a eso que pides, a la sanidad de esa enfermedad, a la cancelación de esa deuda, a ese empleo que usted quiere, etcétera, etcétera, si usted lo recibe, usted le seguiría buscando si ya no necesitara eso. Y todos diríamos que sí, ¿cierto? Digámosle al Señor que examine nuestro corazón para ver si es verdad eso que estamos diciendo. Porque claro, uno dice que sí para que le llegue la bendición, porque antes no me va a llegar la bendición, ¿cierto? Mira lo que decíamos, separados de mí, nada podéis hacer. La mayor bendición no es entrar a Canaán, es llegar a Canaán sin dejar de caminar con el Dios que te condujo hasta allí. Esa es la verdadera bendición. Miren, yo lo experimenté mucho en la iglesia, cuando estoy en la iglesia cristiana. Llegaba X persona
con una enfermedad, por ejemplo, fuera espiritual, fuera física. Yo sí vi que muchas veces se oraba por esa persona, la persona iba. Y la persona podía tener la sanidad, pero apenas quedaban sanos, no se les volvía a dar. Y eso es algo muy importante que debemos tener en mente. Los milagros no necesariamente traen salvación. Los milagros son señales. Eso lo dijo el Mesías. Él les dio poder a los discípulos para que hicieran milagros como señales. Y lo vemos en la escritura también. Mucha gente recibió milagros, pero no necesariamente fueron salvos. No necesariamente, eran señales, evidencias que se tenían. Que no nos suceda eso tampoco. Que no sea que nos suceda el milagro, pero abandonemos al que nos concedió el milagro. Muy importante eso. Y la idea no es, hermanos, vuelvo y repito, no es, entonces no tengamos la abundancia, no tengamos la bendición. No, esa no es la idea. La idea es poder obtener la bendición y que sigamos caminando con él. Para que esa bendición fluctúe más, crezca más, aumente más todavía y sea bendición no solo para nosotros, sino para quien está con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Vamos a hacer una pequeña oración. Y yo les invito a que en sus oraciones, a partir de hoy, si no lo han hecho, si a partir de hoy ustedes no han hecho lo que les voy a decir, incluyamos en nuestra oración, pedirle al Señor en esa necesidad, en esa prueba que deseamos salir. Pidámosle al Padre que no permita que nos olvidemos de Él cuando logremos entrar a ese Canaán. Que, como dijo Moisés una vez, si voy a caminar y tú no me acompañas, pues prefiero quedarme acá en el desierto, pero que tu presencia no se vaya de mí. Pero la idea es salir de ese desierto, poder llegar a eso máximo, que es llegar a esa bendición, pero en la presencia del Creador. Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Rey Eterno, por este momento, por habernos hablado, Rey Eterno. Gracias porque en tu palabra nos has, primero que todo, vuelto a enseñar de que fuera de ti, Señor, de que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre amado. Y eso es lo que quieres tú poner en nuestros corazones, esa dependencia completa de ti. Que seamos dependientes completamente tuyos, Señor, tanto en la escasez como en la abundancia, Padre amado. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, te pido por cada uno de mis hermanos, cada aflicción que esté pasando, no importa cuál sea, Padre amado, ya sea en la parte económica, ya sea en la salud, ya sea en la parte sentimental, ya sea en la parte espiritual, familiar, etcétera. Señor, cualquier tipo de aflicción, Rey Eterno, quizás aún no hemos podido salir de ella simplemente porque seguramente podríamos olvidarte cuando logremos esa bendición, Señor. Porque tú conoces más nuestro corazón que nosotros mismos, y a pesar de que nuestra boca pudiera decir que nunca nos olvidaremos de ti, Señor, no sabemos cómo reaccionaría nuestro corazón. Te pedimos que examines nuestro corazón, que nos indiques hacia dónde está apuntando nuestro corazón. Amado y bendito Rey, si llega esa bendición, cuando llegue, por favor, que no sea causa de que te abandonemos, de que un día creamos falsamente de que no te necesitamos más, de que ya con nuestras fuerzas es suficiente, Señor. Entendemos y sabemos que sin ti no podemos lograr absolutamente nada, que nuestras fuerzas son limitadas, de que nuestras fuerzas son diminutas. Como tú dices en tu palabra, Señor, aunque tengamos poca fuerza, tú abres las puertas, Rey Eterno, tú abres caminos, Señor. Y como dijo tu siervo Moisés, si tu presencia no debe ir conmigo, Señor, no nos saques de acá. Que tu presencia sea lo que más atesoremos, Padre amado, y que solamente llegue esa bendición cuando de verdad estemos preparados para aprovecharla y cuando de verdad entendamos que tú vas a seguir con nosotros. Rey Eterno, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre amado, en el nombre que sobre todo nombre, en nombre de nuestro Mesías, Yeshua, el Santo de Israel. Amén.